RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, mirando a los cielos, aquí llegamos. Es tiempo de misterios, comienza el espacio en blanco. Algo que ya hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101, como siempre, con la bienvenida y los saludos para todos los que estáis ahí. Y saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa: José Nieto, Mar Gasca y Pedro López en la parte técnica, Ricardo Aguilera en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Además, Natalia Satillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros, como siempre, un placer estar juntos aquí en esta cita del espacio en blanco. Tenemos, como siempre, formas de comunicar con vosotros. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RNE. Nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena se encargan de atenderlos. Y esta noche se han alineado los astros y nos anuncian sucesos. Tras esa introducción, os lo contamos. Eso y algunos misterios más compondrán este espacio en blanco que ya se abre ante todas y todos vosotros. Bienvenidos. Esas son las intenciones y ya solo nos queda ir al encuentro de nuestro invitado, José Alberto Millán. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de que estés con nosotros. Gracias por el esfuerzo de estar ahí esta noche. Espero que vengas muchas más veces. La primera vez que llegas al espacio en blanco, pero déjame que te presente, ¿vale? Licenciado en Física por la Universidad de Bilbao, más tarde en Telemática y Organización por la Universidad Libre de Bruselas, fuiste analista en una entidad financiera del País Vasco y luego te fuiste a la Comisión Europea en Bruselas a desempeñar una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que haces ahora, porque te has convertido en astrólogo. Bueno, me convertí en astrólogo a los 17 años, al mismo tiempo que decidí estudiar físicas. De algún modo están ligados mis dos destinos, yo diría el oficial científico y el extraoficial astrológico. Has escrito un libro que se llama Astrología para el Nuevo Orden Mundial, las claves astrológicas que marcarán el rumbo geopolítico. Y hacía mucho tiempo que no hablábamos de astrología en el programa, pero hemos acudido a ti para ver si nos das algunas de las claves, que lo haces en el libro de una manera genial. Si te parece, como tenemos poco tiempo y quiero que nos cuentes muchas cosas, vamos con la primera introducción, ¿te parece? Adelante. En otras ocasiones con diferentes expertos, pero hoy queremos hacerlo de otra forma. Acudiendo a la astrología, esa disciplina a veces denostada, pero que ofrece su influjo desde los astros. Antes de comenzar, un poco de historia sobre la astrología. Nos la ofrece el canal 1TV Bytes.
Hace 25.000 años los seres humanos detectaron y documentaron los ciclos lunares. Mucho tiempo después, cuando las civilizaciones más avanzadas tuvieron una comprensión más sofisticada sobre los astros, observaron que estos mantenían una fuerte relación con lo que sucedía en la Tierra, como los cambios en las cosechas, los ríos, las mareas y la migración de animales. Fue así que nuestros antepasados asumieron que los objetos del cielo tenían una fuerte influencia sobre nuestro planeta, y surgió la astrología en varias culturas como la maya, la china y la india. La astrología más popular de la actualidad tuvo su origen en Babilonia alrededor del año 1800 antes de nuestra era. Siglos más tarde, la astrología de Babilonia fue llevada hasta Egipto y después a la antigua Grecia, donde sirvió para comprender los designios divinos. Posteriormente perdió su popularidad durante el auge del Imperio Romano, pero la recuperó con la caída de esta civilización. Durante la Edad Media, la astrología fue popular en Europa a pesar de ser rechazada por las autoridades eclesiásticas. A partir del siglo XIII era ya un conocimiento esencial para los médicos, quienes debían ser capaces de calcular la posición de la luna antes de llevar a cabo una cirugía. Además, casi todos los ciudadanos europeos, desde los monarcas hasta los campesinos, tenían un astrólogo de cabecera. Hasta el siglo XVI, la astrología y la astronomía eran consideradas ciencias complementarias. Pero cuando Nicolás Copérnico y después Galileo Galilei descubrieron que el mundo no era el centro del universo, los cálculos y observaciones utilizados por la astrología perdieron su validez y esta dejó de ser considerada una ciencia. Poco a poco, el creciente rechazo de la astrología por parte de la comunidad científica hizo que ésta perdiera su ímpetu, y para finales del siglo XVII quedó en el olvido. Son algunos datos apresurados de la historia de la astrología. Nuestro invitado, un experto en el tema, nos dará más información sobre ella. No sé, José, qué te habrá parecido esa introducción divertida, alegre, rápida de historia de la astrología. ¿Te pregunto? Bueno, comete algunas inexactitudes, pero es pasablemente buena, digamos. Vale, queríamos dar una idea. En el libro hablas de que los dioses nos regalaron varias cosas, entre otras el fuego, el caballo, el desarrollo de la agricultura y además la astrología. Sí, bueno, la astrología no sabemos muy bien dónde y cómo aparece. De hecho, es síncrona en prácticamente todo el mundo. Los pueblos mesoamericanos y sudamericanos ya tenían nociones de astrología al mismo tiempo que los babilonios, etcétera. Es decir, probablemente surge en torno a hace 5 o 6 mil años en todo el mundo. Lo que pasa es que la que nosotros conocemos más de cerca, lógicamente, porque es la que nos toca más de cerca, es la astrología que viene de Mesopotamia, de Babilonia, que pasa a través de los egipcios, luego de los griegos, y luego ya de ahí pasa a los romanos y a nosotros, lógicamente. Vale. ¿Y cómo surge? Es decir, ¿quién se da cuenta? Observando los ciclos de los animales, por ejemplo, y de las cosechas, y relacionándolo con los astros, cuando surge la astrología, ¿se dan cuenta de que tienen tanta influencia? Sí, efectivamente. La astrología, de hecho, nace como astrología mundial. Es decir, no se ocupaba del destino de Miguel o de José, sino del destino del país, de la comunidad y sobre todo del rey. Es decir, nace orientada, es una herramienta de gestión de la economía y de la política. Cuando plantamos, cuando cosechamos, cuando iniciamos la guerra, cuando coronamos al rey, cuando protegemos al rey porque su vida peligra. Este tipo de cosas. De ahí el inmenso poder de los astrólogos durante muchos siglos. Uh-huh. Luego te preguntaré si lo siguen teniendo, si lo seguís teniendo. Te lo pregunto ahora, ¿seguís teniendo tanto poder? ¿Tienen los poderosos en la actualidad todavía? No, ni lo tenemos, ni es deseable que lo tengamos. Yo pienso que ahora mismo el ser humano es mucho más libre, tenemos muchísimas más opciones que hace 5.000 años. Y yo creo que los astrólogos lo que debemos de hacer no es susurrar nada al oído de los poderosos, sino interpretar para la gente lo que está sucediendo. Vale. ¿Cómo se puede explicar lo de la luna? Bueno, se puede explicar porque cuando hay luna llena las mareas son más intensas, hay cambios en los seres humanos, etcétera, pero Plutón, Saturno, Urano, Neptuno, ¿cómo se puede explicar que eso tan lejano puede influir sobre la Tierra y sobre los seres humanos? Bueno, yo creo que es fundamentalmente la razón es, primero, que no había Internet, la gente no tenía nada que hacer,
y se dedicaba a mirar al cielo, mirar a las estrechas, que era... Qué gracia me haces con eso de que no había nada que hacer. No tenían redes sociales y miraban al cielo, ¿no? Miraban al cielo, hablaban entre ellos, contaban historias. Es el mundo que hemos conocido hasta hace 40, 50, 60 años, ¿no? No había televisión, no había internet, pues la gente hablaba y observaba. Y yo creo que muy pronto se dieron cuenta que había ciertas correlaciones entre ciertas posiciones de los astros, sus posiciones dentro del zodíaco y sucesos concretos, al principio de carácter económico, ¿no? De cuando cosechamos, cuando recogemos, cuando es el periodo de crecida del río, y luego más tarde comienzan a relacionarlos pues con el Estado, con el funcionamiento del Estado, ¿no? Cuando iniciamos una guerra y nos fue muy mal, pues fíjate, es que estaba Marte en cuadratura con Saturno, ¿no? Entonces, yo creo que es un saber, algunos dicen que revelado, yo me temo que fue revelado por la experiencia y por la observación, que es algo en lo que los seres humanos somos particularmente buenos, ¿no? Y de ahí se convierte en una especie de función del Estado. Los astrólogos babilónicos eran funcionarios del Estado y reportaban, escribían sus informes, y de hecho hay miles de tablillas con los informes de los astrólogos al rey, diciendo ten cuidado este día, ten cuidado tal día, y veías un poco los codazos que se daban entre ellos. Todos querían ser el primero en advertirle de algo o en ponerle sobre la pista de una guerra que podía ser victoriosa, o de tener mucho cuidado tal día de no salir a los jardines porque podían cargárselo ese día, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que realmente todo esto empieza siendo, y evidentemente yo pienso que los poderosos de algún modo reconocen que existen estas correlaciones, y por eso la astrología gozó de muy buena salud durante mucho tiempo, hasta el extremo que los emperadores romanos y los poderosos romanos castigaban con la muerte la difusión de su fecha de nacimiento, porque eso daba al astrólogo del enemigo la capacidad de ver qué días eran más propicios pues para someterle a un juicio sumarísimo. Te saludan desde el soporte vital básico de Orihuela, una ambulancia que nos escuchan en el frío de la noche, desde el Bilbao, Lorca, Alicante, desde Orlando, en Florida, desde Ecuador, desde Argentina, montones de oyentes que están unidos ya al espacio en blanco. De repente entramos en una época de materialismo, y no es que se olvide la astrología, pero bueno, ya los astrólogos sois unos saltimbanquis, y eso del horóscopo es una mentira, que solamente salen y ya no existe como... ¿Se le quita la importancia que tiene la astrología o no? Pregunto. Sí, bueno, hay una maniobra en pinza ya a finales del siglo XVII, comienzos del XVIII, entre la Iglesia y la clase científica, todo relacionado con el siglo de las luces, la eclosión de la ciencia, y la ciencia se va convirtiendo en la manera oficial de ver la realidad, que dirían la gente instruida, la epistemología, ¿no? La manera en que conocemos la realidad es cada vez más científica, ¿no? La ciencia tiene un gran prestigio, la Iglesia ve a la astrología también como un gran enemigo, sobre todo los astrólogos, lo que se llaman los astrólogos horarios, que daban indicaciones muy precisas sobre qué hacer en cada momento y tal. Entonces, todo esto acompañado con, digamos, la caída en picado del nivel del interés de la astrología, que se convierte en una especie de show, de espectáculo, que no tenemos más que ver qué es lo que entiende la gente por astrología. Hoy en día, si tú preguntas a la gente, pues te refiere a tal o cual astrólogo que bueno, pues que de alguna manera es un showman o un friki, o que adivina tu signo solar, o que te dice quién va a ganar las elecciones, este tipo de cosas, ¿no? Entonces la astrología se degrada, muerde el polvo, y empieza a levantar cabeza hace unos 30, 40 años con la psicología junguiana. Jung da un reconocimiento enorme a la astrología, y lo que se ha dado en llamar astrología psicológica, la astrología humanística, que es ya mucho más seria, está mucho más basada en el ser humano, que no es predictiva, no se dedica a decir cuándo se va a morir tu abuela, o si te va a tocar la lotería, o vas a vender tu casa, o te va a abandonar tu pareja, y cosas de estas,
sino en ahondar en yo diría, en los fundamentos psicológicos de la carta natal, ¿no? De nuestra personalidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hemos ido ya levantando cabezas, se ha ido convirtiendo, aunque sigue yo diría, la actividad astrológica sigue muy poblada de gurús, chamanes, titiriteros y todo este tipo, toda esta fauna, ¿no? Menos mal. Pero bueno, pero yo creo que está empezando a haber un renacer muy potente de astrólogos y sobre todo de astrólogas serias. Sí, eso te decir, menos mal que hay gente como tú, como Vicente Casaña, que ha estado muchas veces en nuestro programa también. No te cuento nada más, vamos con la segunda parte, la segunda introducción que tenemos y te sigo preguntando cosas, ¿te parece? Adelante. 2:23, 1:23, estamos en directo. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hoy mismo, en los cielos, se está configurando un fenómeno portentoso que va a influir en nuestro futuro personal y planetario. Nos referimos al ingreso de Plutón en Acuario. ¿Qué significa? ¿Qué repercusiones traerá en nuestra vida y en nuestro mundo? Tratemos de comprenderlo. Te iba a preguntar antes, José, ¿qué signo eras? ¿Qué signo eres? Virgo. Vale. He de decirte que leyendo tu libro, esta astrología para el orden mundial, he visto un montón de claves, sobre todo para la comprensión de este mundo nuestro, y por eso estamos haciendo este programa. Y también estamos haciendo este programa, curiosamente, casual o causalmente, porque hoy hay algo muy importante que va a ocurrir, lo que está ocurriendo, ese ingreso de Plutón. Pregunto. Sí, Plutón en Acuario, y de hecho, efectivamente, cuando tú me propusiste participar en el programa, yo no podía creérmelo, porque digo, como en un programa que empieza a las 2 de la noche, yo recordaba que sobre esta hora entraba Plutón en Acuario, y claro, Plutón entra en Acuario una vez cada 240 y tantos años, es decir, no sucede cada sábado. Entonces dije, no puede ser, y luego comprobé, y efectivamente estaba, justo antes de que me llamases, estaba yo comprobando la posición en tiempo real de Plutón, y justo ha entrado con el comienzo del programa, ¿no? Me parece yo diría una casualidad muy sospechosa, ¿no? Ya sabes que no existen las casualidades. Y a veces una mano invisible nos guía para hacer las cosas. Sí, pero esta mano invisible ha golpeado muy fuerte esta vez, ¿no? Porque es un fenómeno absolutamente, yo diría, brutal, demoledor, ¿no? La entrada de Plutón en cualquier signo. Plutón es el gran destructor, el destructor de mundos, de universos, ¿no? Es el gran maestro que destruye todo lo que hay que destruir para que lo nuevo pueda ser. Se carga lo viejo para que lo nuevo pueda ser. Entonces lo que hace es va desnudando a cada signo, ¿no? Por su paso por Capricornio ha desnudado, yo creo que no cabe ya duda de ese trabajo, ha desnudado al poder, a las instituciones, a la iglesia, a las grandes empresas, ¿no? Las ha dejado desnudas, todo el mundo ya no nos queda duda de a qué juego juegan, qué es lo que han hecho, qué han ocultado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora entra en Acuario, casi que ha completado su trabajo en Capricornio, volverá un par de meses a este otoño, pero prácticamente ya ha completado su trabajo y ahora entra en Acuario. Y claro, las entradas de Plutón en Acuario suelen venir marcadas con momentos, yo diría, sísmicos, con lo que se llaman los eventos de entrada, ¿no? Que suelen ser muy, muy, muy significativos. Y luego los 20 años que va a pasar, pues si nos referimos a los dos últimos tránsitos, uno coincide con la Revolución Francesa, la Revolución Americana, el siglo de las luces, el movimiento antiesclavista, el inicio del feminismo y sobre todo yo diría la intronización de la ciencia como método para conocer la vida y el mundo.
Fue el siglo, claro, Acuario es el signo de la ciencia, ¿no? Entonces ahí, claro, es muy difícil transponer lo que ha pasado en otro tránsito a lo que va a suceder ahora. ¿Por qué? Porque las condiciones de entorno son muy diferentes. Si miras un mapa del cielo, es muy diferente al de aquellos tiempos. Hay algunas similaridades, pero en general es muy diferente. Y la humanidad no es la misma, tampoco. La humanidad ha evolucionado. Eso tiene mucho que ver con el descubrimiento de los planetas transsaturnales, los transsaturnales o transpersonales que llamamos los astrólogos, son Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Otra cosa muy interesante que sucede en el anterior tránsito de Plutón por Acuario es que se descubre Urano, que es precisamente el regente de Acuario, ¿no? Que está muy relacionado con la ciencia, la revolución, las nuevas perspectivas, lo disruptivo, lo nuevo en general. Ya. ¿Y significa el fin de un mundo tal como lo conocemos, esta entrada que estamos viviendo en este momento? Sí, sin duda, pero no como en las películas americanas que hablan del fin del mundo, o del Imperio Romano, o del Imperio que sea, como algo que sucede en 3/4 de hora, con gran estrépito y caída de monumentos y todo esto. No, es un fin del mundo cámara lenta. O sea, durante estos 20 años vamos a ir viendo las convulsiones, la lucha feroz, yo diría magmática, tectónica, entre lo viejo y lo nuevo. Vamos a ver enfrentamientos absolutamente brutales, sangrientos, despiadados entre lo viejo y lo nuevo, porque claro, lo viejo no se va a dejar arrastrar, sino poner una feroz resistencia frente a lo nuevo. Aunque sabemos que lo nuevo al final se lo va a llevar por delante, pero lo viejo va a hacer una enorme resistencia. Siempre ha sido así y esta vez no va a ser diferente, pero sí, entramos en el final de un mundo, eso está claro. Ya. En la página 53 del libro hablas de posibles contextos o escenarios de esta entrada, y hablas de incorporación masiva de nuevas tecnologías y medios de trabajo, revolución en la industria bancaria, fin de la economía, estoy dando así por encima, industrial, movimientos migratorios, evolución de la idea de comunidad, gran resurgir de la exploración espacial, fin de la privacidad, los seres humanos pasaremos de productores a consumidores, imperio de las energías limpias, profunda revolución sexual, invierno demográfico, un cambio que es decir, en un poco tiempo no vamos a reconocer este mundo. Lo que sigue funcionando hasta ahora, que quizá era de tierra, se va a quedar ahí y viene lo nuevo. Bueno, esto ya lo hemos visto funcionar. O sea, si nuestras abuelas levantasen la cabeza y viesen que estamos hablando, tú y yo, a cientos de kilómetros de distancia, pero muchos de nuestros oyentes están a miles de kilómetros de distancia y podrían estar viéndonos y tal, pues dirían, no, esto es imposible, esto es obra del diablo, ¿no? Y no ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Entonces, estamos viviendo un momento de aceleración generalizada, histórica y científica y técnica. Y el mundo, como decía, me acuerdo de aquello que decía Alfonso Guerra cuando los socialistas ganaron las primeras elecciones, que dijo, vamos a dejar España que no lo va a reconocer ni la madre que la parió, ¿no? Pues va a ser algo similar, pero a nivel mundial. Vale. No lo va a reconocer, no ya nuestras abuelas, sino nosotros mismos. Vale, te saluda Andrés desde Nueva York a 8 grados bajo cero. Estamos dando simplemente titulares porque el tema es muy profundo y simplemente abrimos ventanas para que quien quiera saber más busque algunas soluciones y algunas de ellas están en este libro. Vamos con la tercera parte que tenemos preparada, ¿te parece? Adelante. Radio Nacional de España, la que quieres. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución. Discursos que han convencido, que han sometido, que han liberado. Discursos que han supuesto un punto de inflexión en momentos claves de la historia. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Esta semana hablamos de discursos históricos. Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche. Las 11 en Canarias. Y recuerda,
24 horas fin de semana. El informativo de noche del fin de semana. RTV, la que quieres. El panorama actual del planeta no es nada halagador. Guerras y rumores de conflictos dan la vuelta al globo. Jorge Rojas, en su canal Armapedia, nos hace un resumen. 2023 ha sido un año dramático. De verdad que si tomáramos todos los conflictos, tensiones y guerras del mundo solo en este año, de alguna forma podríamos decir que ya estamos en una tercera guerra mundial o algo por el estilo. De las tensiones entre Gaza e Israel a la brutal guerra en Sudán, de la ya larga guerra en Myanmar a las luchas entre el ejército y las guerrillas colombianas, y de los peligrosos campos de Ucrania al nuevo orden en África Occidental. Todo este caos puede hacer que las noticias sean difíciles de seguir. ¿Qué se puede atisbar de esta época desde el punto de vista de la astrología? Nuestro invitado nos da algunos datos. Te siguen saludando desde diferentes lugares, desde Guatemala y por casi todas las partes de nuestro país. Telegráficamente, si me lo puedes decir, ¿vamos a seguir con todas estas guerras? ¿Esta conjunción significa que se van a acentuar o hacia dónde vamos? Aunque luego vamos a hablar más de ello. ¿Estas guerras van a parar dentro de poco? Bueno, las cosas irán a peor antes de ir a mejor. Nos quedan 2 años muy tensos, muy convulsos, 2 años que son un poco similares a los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. 2 años en los que todavía nada está decidido, en los que lo viejo va a luchar a brazo partido contra lo nuevo, en los que vamos a seguir viendo mucha violencia, concretamente este año y hasta enero del año que viene vamos a ver mucha violencia, pero hasta el 2026, hasta entrado el 2026, no se va a aclarar el aire. Entonces nos quedan 2 años muy, muy tensos y muy movidos, y sobre todo en Oriente Medio. Israel en concreto, hay una conjunción muy importante que se produce sobre el sol de Israel ahora en abril, y también sobre el de Palestina. O sea, todo Oriente Medio, que está regido por Tauro, Israel en concreto, va a estar muy, muy movido. Pero también países que están regidos por Tauro, con Urano y Júpiter en Tauro, ¿no? Como regidos por Tauro por ser grandes superficies cerealísticas, como Ucrania o Argentina, ¿no? Van a estar toda esta primavera, hasta junio va a estar la cosa súper movida por allí, ¿no? Entonces, y a nivel de guerras, sí, nos quedan 2 años, sobre todo hasta enero del año que viene, muy complicado, porque está el Genodal en Aries, y Aries es la guerra, y ya te digo, hasta el 26 que no salga Urano de Tauro y se empiece a limpiar un poco el aire, yo diría que vamos a vivir con el estómago en un puño. Bueno, una pregunta así muy breve. ¿Visteis la pandemia en el 2020? ¿Se preveía que podía llegar una pandemia como esta, que paró el mundo? Sí, bueno, de hecho fue algo que yo diría que era yo diría que era fácil de prever, porque todas las conjunciones Saturno-Plutón se han mostrado a través de pandemias o de infecciones víricas. Date cuenta que la anterior fue el SIDA, justo con la conjunción entre Escorpio y Libra, y Escorpio y Libra rigen las relaciones y el sexo. La anterior, en el año 47-48, fue en Leo y fue la polio, y date cuenta que Leo rige los niños y la polio ataca a los niños. Y esta última fue en Capricornio. Capricornio rige a las personas ya de edad avanzada, y el COVID pues se cebó sobre todo en las personas ya mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces era relativamente fácil de prever. Yeah. Es un clásico. Saturno-Plutón es como Plutón, que es lo extremadamente pequeño pero extremadamente poderoso, está ligado con los virus, está ligado con la energía nuclear. De alguna manera
se carga las estructuras, que es Saturno. Le da un buen empujón, nos resquebraja. Y, bueno, está claro, ¿no? A partir del COVID nuestras estructuras quedaron maltrechas. Se prevé alguna otra. Hay algunos prospectólogos que dicen que esa fue pequeñita, que viene otra pandemia que nos va a dejar doblados. Más doblados todavía. Desde el punto de vista de la astrología, pregunto. No, yo espero que no. Lo que sí que se nos viene encima es con el papel que juega Neptuno ahora mismo, con una configuración, que es una configuración muy similar a la que tenemos ahora, muy similar a la que se dio al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que cambia es que en la Segunda Guerra Mundial, el papel del líder de esa configuración era Plutón, que es la destrucción, y no tienes más que ver cómo quedó Europa o Japón. Ahora mismo es Neptuno, yo diría el que lleva la batuta en esa triple configuración, ¿no? Y Neptuno lo estamos ya viendo. Neptuno es el mar, es el océano, estamos viendo la tensión en el Mar Rojo, Neptuno rige las islas también, estamos viendo la tensión en torno a Taiwán, la tensión en torno a las islas que Corea del Sur tiene frente a Corea del Norte, pero sobre todo también lo que vamos a ver, Neptuno rige los movimientos de masas, los movimientos masivos, oceánicos, de gente. Entonces, lo que muy probablemente vamos a ver estos próximos años es una presión migratoria absolutamente excepcional. Más todavía. Yo creo que va a estar mucho más. Esto que estamos viendo ahora mismo no es nada, es una nadería. Yo creo que vamos a estar hablando de migraciones de cientos de millones de personas, no de unos pocos millones, como estamos hablando ahora, de 2, 3 millones. Vamos a empezar a hablar de cientos de millones de personas migrando, en general, pues del sur hacia el norte. Ya. Te iba a decir, yo no sé si yo saber no te invitamos al programa, porque creí que ibas a traer buenas noticias. Bueno, eso pueden ser buenas noticias. Date cuenta que la Tierra no nos pertenece a ninguno de nosotros. Si te fijas, todos hemos emigrado, o nuestros padres lo hicieron. Es un fenómeno natural. Emigramos por guerras, por cambio climático, por buscar mejores oportunidades. Yo no sé por qué vemos la inmigración como una amenaza, francamente. Ya. ¿Estás a gusto con el programa? Pues sí. Perfectamente. Vale, vamos con la cuarta parte. Tengo que ir muy rápido porque hay muchas cosas que queremos contar. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Nuevo orden mundial. Es algo que escuchamos a menudo en nuestros informativos. ¿Hacia dónde va nuestro mundo? ¿Nos abocamos a ese nuevo orden mundial anunciado por muchos? Veamos qué podemos comprender de todo ello desde la perspectiva de la astrología. Pues te vuelvo a pedir si puedes contestar telegráficamente. Globalización parecía lo mejor del mundo que nos puede ocurrir, pero está habiendo un cambio geopolítico en el planeta, de fuerzas. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de la astrología esta serie que vosotros estudiáis? Bueno, la globalización está muy ligada a la conjunción de Saturno y Urano de los años 90, inicio de los años 90 del siglo pasado, en Sagitario. Entonces se nos vendió que era la medicina, era el remedio milagroso para la economía, para la democracia, para todo, ¿no? Bueno, y ahora mismo ya ese ciclo está terminando, se ha cuestionado seriamente. De hecho, la globalización está muerta ya. No totalmente, que lógicamente el barco va a tardar en pararse, pero la globalización, es decir, el transporte de bienes, eso va a formar dentro de unos 8 o 9 años parte del pasado. No la globalización de las ideas. La globalización de las ideas, incluso de los servicios, esa va a ir hacia adelante, es la que realmente se va a extender. Pero la globalización de bienes, de estos grandes petroleros, cargueros que vemos que vienen de los puertos de China y tal,
todo eso le quedan 8, 9 años, 10 años máximo. Rusia, China, ¿quién va a tener el poder geopolítico más importante? Parece que está cayendo el de Estados Unidos. Bueno, probablemente ninguno de los tres. Probablemente porque la historia es nunca lo que prevemos que va a ser. Estados Unidos todavía no ha salido de su enorme crisis, le queda un momento muy duro este otoño con la vuelta de Plutón durante unos meses a Capricornio, porque ahí va, de algún modo, van a vivir de nuevo su retorno de Plutón. Recuerda que fue el intento de golpe de Estado de Trump, el final de todo un periodo muy, muy violento. O sea, a Estados Unidos todavía le queda un periodo muy duro con una muy probable división interna fortísima, que puede acabar como enfrentamiento civil bastante fuerte. Yo no diría guerra civil, pero sí un enfrentamiento muy grande. Rusia tiene los días contados. Rusia, en el año 26, sucede un nuevo ciclo de Saturno y Neptuno, y esto está muy estudiado. Además, Rusia está totalmente ligada a los ciclos Saturno-Neptuno. Si te fijas, en el año 17 fue el primero, digamos, que estudiamos, fue la revolución bolchevique. Después, el segundo ciclo, pues tenemos la muerte de Stalin, que deja detrás 40 millones de muertos. Luego el tercero es la caída del muro de Berlín, también con la desaparición del Imperio Soviético, y el último se da ahora, comienza el 25 y termina el 26, y probablemente representa un colapso bastante duro de lo que es Rusia. Entonces, bueno, hay que ver cómo evoluciona, pero probablemente Rusia pase un periodo de transición bastante duro, un poco en plan Mad Max, una especie de reino de taifas con señores de la guerra y cosas de estas, ¿no? Y China va a darnos bastantes sorpresas, porque China tiene el tránsito de Plutón, que acaba de entrar en Acuario, sobre su ascendente y sobre su luna, y esto es algo que deja heridas muy profundas sobre la luna, heridas a nivel del pueblo. Para que os hagáis una idea, cuando un país experimenta el tránsito de Plutón sobre su luna, pues yo siempre hablo de Argentina. Todo el proceso de empobrecimiento brutal de Argentina, de descenso a los infiernos, tuvo lugar estos años pasados con el tránsito de Plutón sobre su luna natal en Capricornio, ¿no? Entonces China tiene el problema demográfico, tiene el problema inmobiliario, también la luna representa el sector inmobiliario. O sea, China no lo tiene nada claro, no tiene en absoluto nada claro. Por eso las tres grandes potencias se van a ver muy perturbadas en los próximos años. Yo quizás veo más emergentes a potencias como México, como la India o como Níger en África. ¿Por qué? Por muchas razones, pero sobre todo tienen perspectivas demográficas mucho más halagüeñas que cualquiera de Rusia. Hace 100 años que su población no crece, que está decreciendo, debido a las purgas, a las guerras, etcétera, etcétera, y ahora debido a la última guerra también y a la baja natalidad. China lo mismo, Estados Unidos así. Entonces, probablemente las próximas grandes potencias no son las que pensamos, ¿eh? Podemos tener bastantes sorpresas. ¿Europa? ¿Y España? Europa se ha vaticinado el final de Europa y del euro. Yo tengo 65 años y lo habré vivido ya al menos unas 40 veces, ¿no? Y al final ya eso es la demostración de que Europa resiste mucho mejor que lo que pensamos. No, yo pienso que Europa seguirá siendo un referente, que seguirá viviendo convulsiones muy profundas, que tendrá que digerir el tema de Ucrania, pero los fundamentos de funcionamiento de Europa le dan suficiente flexibilidad para resolver este tipo de tensiones. Tendrá que cambiar muchísimo, sin duda. No veo un futuro negro para Europa. España, mi impresión es de que vamos a vivir los próximos 2 años en la cuerda floja, en el filo de la navaja, pero que vamos a salir más o menos con bien de todo esto. Va a ser mucho menos trágico que otros países. Vamos a tener ahora mismo una primavera muy movida, extremadamente, yo diría, casi que prerrevolucionaria. ¿Por qué? Pues porque España es un país que es un doble Sagitario, que se dice es el Sol
Marte y el ascendente en Sagitario, y el regente Sagitario es Júpiter, y Júpiter va a estar conjunto ya a partir de ahora, de marzo, abril, mayo, con Urano, y eso siempre significa revolución, cambio, o sea que vamos a tener estos 3 meses de primavera francamente muy movidos en España. Vale, Gonzalo, bueno, algunos otros oyentes, bastantes, y Gonzalo como ejemplo desde México dice, por favor, vuelvan a invitarlo. No te has ido, ya quieren que vuelvas. Pero algunos otros, muchos están diciendo, ¿se prevé algo positivo? ¿Hay alguna conjunción que nos traiga algo claramente bueno? Lo vamos a ver al final, si te parece. En alguna parte también del libro hablas de nuevas guerras y nuevas armas. Sí, bueno, las guerras, y lo estamos viendo ya, ¿no? Sí. Van a dejar de ser, yo creo que esta guerra que hemos vivido en Ucrania, lo que estamos viviendo en Palestina, van a ser las últimas guerras territoriales, guerras de trincheras, guerras donde se lucha por poseer un pedazo de terreno, por mover la línea de frontera. Estas son las últimas guerras de la era de tierra. Las próximas guerras van a ser de aire, es decir, van a ser guerras por supuesto que el elemento fundamental va a ser el aire, los drones, la aviación, los satélites y todo esto, pero sobre todo la inteligencia artificial, y sobre todo las guerras van a ir encaminadas no a poseer la tierra, sino a poseer las mentes. Las próximas guerras serán las de posesión de las mentes de los seres humanos, las mentes y las voluntades, lógicamente, ¿no? Van a ser guerras informativas, ya lo estamos viendo. De hecho, las grandes guerras ahora mismo son las fake news, todas las, en fin, todo. Si echas un vistazo a YouTube, a cualquier gran plataforma, prácticamente el 80-90% de la información que circula son fake news, es información sesgada, fabricada, en fin, y ahí ves dónde están funcionando las guerras ahora mismo. Si ves el tratamiento informativo que se da a todo, bueno, el COVID fue un caso de escuela, ¿no? De desinformación, ¿no? Entonces, y de desinformación provocada por los servicios secretos de otros países, que era algo que fue obvio con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde van a tener lugar las próximas guerras, más que en el campo de batalla. 2:50, 1:50 las Islas Canarias. Nos quedan 8 minutos para tratar de dar una vuelta a todo esto y sacar conclusiones y buenas ideas. Detrás de esa introducción lo intentamos. Insistiendo en la era de Acuario, 40 años, como un tiempo lleno de luz y brillante. ¿Va a llegar por fin? Pregunto. Bueno, la era de Acuario estamos transicionando. La transición es más de un siglo, porque son eras de 2000 años. Entonces sí, de hecho, todo está ahora mismo focalizado sobre Acuario, casi todo. ¿Por qué? Porque estamos transicionando a la era de Acuario, porque Plutón mientras hablábamos, acaba de entrar en Acuario, y porque un nuevo periodo de conjunciones de Júpiter-Saturno, que son los que marcan el telón de fondo social, económico, político a nivel mundial, se dio en el grado 0 de Acuario en diciembre del 2020, justo donde ahora ha entrado el Sol y Plutón, por eso es tan importante este momento, y inauguran una era de 200 años de conjunciones de estos planetas signos de aire. Entonces, efectivamente, estamos entrando en un periodo muy acuariano, y antes me decías que alguien decía, pero bueno, ¿nos va a traer esto algo bueno? Claro, esto es algo que los astrólogos siempre nos negamos a responder. No funcionamos en términos de bueno y malo. ¿Por qué? Porque, claro, lo que la gente piensa es que el cambio es malo. El cambio es malo, y el cambio disruptivo es malísimo, y el cambio drástico, el cambio que surge cuando algo colapsa, bueno, eso ya es infernal, ¿no? Pero bueno, yo les diría que ese es el ritmo de la vida, esos son los procesos de la vida. Todos tenemos que morir, los que somos ya mayores tenemos que morir para que los jóvenes vivan, para que tengan un sitio, tengan un espacio. Es un proceso natural, y oponerse a ello causa dolor y sufrimiento, no sirve para nada, ¿no? Entonces, sí, dime, Miguel. Luego te dejo terminar un poco y redondear. En el libro dice, la entrada de Plutón en Acuario puede significar el desmembramiento de los monopolios actuales como Meta, Google, Amazon, etc. China y la India están elaborando sus propios sistemas para ser independientes de Microsoft, Apple, etc.
y Europa posiblemente siga el mismo camino. Eso puede ser también otro indicativo, y luego ya cerramos el círculo tratando de entender que quizás somos un producto de la Tierra para dar un salto evolutivo hacia un mundo mejor. Pero te pregunto. Sí, yo soy optimista en el sentido de que efectivamente vamos hacia una época de igualitarismo, de ir viendo el colapso de estas sociedades verticales donde unas élites controlan y poseen prácticamente todo, yo diría de un periodo de distribución, de redistribución muy fuerte, porque todo el periodo de tierra que hemos vivido y estos últimos 20 años no tenéis más que leer las noticias económicas. La concentración de capitales y de ricos es la mayor de la historia de la humanidad, de toda la historia de la humanidad. Es decir, yo creo que son buenos tiempos, pero claro, estos buenos tiempos van a surgir con dolores de parto. La igualdad entre hombres y mujeres, entre etnias, entre clases sociales y todo esto no se va a producir porque gentilmente y amablemente quien detenta el poder y la riqueza la ceda gratuitamente, ¿no? Todo esto va... Pero yo soy muy optimista, yo pienso que va a haber enormes adelantos a nivel de la ciencia médica, por ejemplo, ¿no? La edición genética. Yo pienso que nos vamos a liberar de los combustibles fósiles. Yo pienso que vamos a ser capaces de construir casas vamos a acabar con los problemas que hay de subalimentación, de alojamiento, etcétera, etcétera. Si utilizamos la tecnología correctamente. Lo que sucede es que el ser humano primero utiliza la tecnología mal, y luego la utiliza bien. Lo ha hecho siempre con el fuego, pues inventamos las armas de fuego, arrasamos ciudades, etcétera, etcétera. Y con el arma nuclear exactamente lo mismo. Con la inteligencia artificial ya lo estamos haciendo. Mirad los chinos con sus sistemas de control facial y de control de la población y tal. Es decir, que primero hacemos las cosas mal y luego vamos aprendiendo a hacerlas bien. Pero yo pienso que entramos en un periodo muy prometedor, lo que tú decías, ¿no? Que yo hablaba en mi libro de la disolución de grandes monopolios. Ya hay en Estados Unidos varios, lo que ellos llaman casos colectivos contra Meta y toda esta gente, por crímenes muy serios, por crear algoritmos adictivos y algoritmos que promueven las visiones violentas y extremistas, machistas muchas veces, y adictivos para